Así que en esta mañana yo quiero compartir contigo un mensaje que tiene que ver con algo que Dios ha venido hablando en mi corazón. Y como todos saben, a través del altar familiar hemos estado leyendo diferentes libros del Nuevo Testamento. Y bueno, sorprendentemente desde que inició la pandemia, desde el mes de marzo, comenzamos con el libro de Gálatas, si no estoy mal, y bueno, desde allí hemos recorrido todos los libros del Nuevo Testamento e incluso en este momento estamos muy cerca de terminar el Nuevo Testamento, pero tendríamos que regresar a los Evangelios para terminar de desarrollar todo lo que tiene que ver con los Evangelios y de esta manera leer de manera completa el Nuevo Testamento. Vamos a seguir y de allí vamos a pasar al Antiguo Testamento. Mi amado, la lectura de la palabra es la forma más efectiva a través de la cual podemos ser transformados. ¿Tú quieres que tu vida cambie? ¿Quieres que tu vida realmente pase a un nuevo nivel? Tienes que leer la palabra de Dios. Así que inspirado en esta palabra, yo he preparado este mensaje que Dios me ha estado hablando hace varias semanas que se llaman Gozo y Sufrimiento, llaves de éxito para el cristiano. Y voy a contarte un poquito primero algunas generalidades del apóstol Pedro y luego voy a contarte otras cosas que han venido hablando a mi corazón a partir de estas enseñanzas tan tremendas del apóstol Pedro. Así que voy a pedirle allí a Mateo que nos ayude con la primera diapositiva que tiene que ver con quién era Pedro. Y bueno, nosotros muchas veces escuchamos en la palabra enseñanzas de los apóstoles, de los discípulos, pero a veces no nos tomamos el trabajo de estudiar la generalidad del personaje. Y Pedro me ha sorprendido porque realmente leyendo la epístola, la primera y segunda carta del apóstol Pedro, me ha llamado la atención que son cartas que, wow, tienen una profundidad que reflejan la relación con Dios, una madurez espiritual increíble. Así que me di a la tarea de estudiar, créanme que este estudio no lo había hecho antes y me encontré con muchas cosas, entre esas que yo me parezco mucho a Pedro. Incluso le decía a mi esposo que si tuviera que decir hoy con qué personaje me identifico, hoy yo tendría que llamarme Pedrita. Así que les voy a contar por qué. Pedro era Simón, también llamado Cefas, hermano de Andrés, y vamos a ir leyendo rápidamente varios versículos que vamos a estar recorriendo muchos versículos de la Biblia, así que quiero animarte a que tengas allí a la mano tu Biblia para que luego podamos ubicarnos. Así que vamos a estar moviéndonos mucho en las cartas de Pedro y entre los evangelios. En primera de Juan 1:42 dice que era Simón, también llamado Cefas, y ahí al poco tiempo Jesús le cambió el nombre y le puso Pedro. Y fue uno de los primeros seguidores de Jesús. Cuando Jesús comenzó a reclutar los discípulos, Pedro fue uno de los primeros que llegó. Él era un discípulo franco y ferviente, amigo cercano de Jesús, un apóstol, columna de la iglesia de Jesucristo. Y esto no dicho por nosotros, sino dicho por el mismo Jesús. En Gálatas capítulo 2, versículo 9, nos encontramos que allí está uno de los fundamentos que explica que fue uno de esos hombres fieles y claves dentro del proceso de la extensión del reino. Ojo, Pedro, a partir de la iglesia tradicional, muchas veces hacen referencia de que debido a estos versículos dicen que eso es lo que justifica que Pedro sea el primer papa de la iglesia tradicional. Pero ese no es el tema que vamos a tratar en esta mañana. Lo que quiero decirte es que realmente se reconoce que Pedro fue un hombre clave dentro del proceso del evangelio. Y aquí el apóstol Pablo dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Quiero recordarte que el apóstol Pablo no conoció personalmente a Jesús, pero Pedro sí. Y aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es que Jacobo, Cefas y Juan fueron claves en ese proceso de su vida y ellos impartieron sobre ellos ese llamado a ir a predicar la palabra.
Ahora, Pedro era obstinado, compulsivo, entusiasta y a veces atrevido. Y quiero leerte un texto que está en Juan, capítulo 21, versículo 20, que me llamó muchísimo la atención y que no había identificado antes. Y en Juan, capítulo 21, Jesús se le aparece allí a los discípulos y aquí les está hablando sobre algunas cosas bien tremendas. Esta es la escena donde Jesús le está diciendo a Pedro, ¿me amas? Y Pedro, claro, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Pedro, ¿me amas? Y al final Pedro le dice, Señor, claro que yo te amo, claro que yo te amo. Y en ese momento se acercaba Juan, el discípulo amado de Jesús. Y adivinen qué dijo Pedro. Le dijo a Jesús, Señor, ¿y este a qué viene? Celoso. ¿Saben qué le dijo Jesús? ¿Qué pasa si viene o no, Pedro? ¿Por qué te tienes que incomodar por eso? Pedro era atrevido. Pedro incluso mostró muchas veces por esa carácter de emotivo, apasionado, que podía ser incluso un poco irrespetuoso. Él tenía muchas fortalezas, pero también muchos defectos por sus problemas de carácter. Conoció a Jesús por medio de su hermano Andrés y tan pronto Jesús le conoció, le puso su nombre, un nombre que marcó la historia. ¿Tú sabes qué significa Pedro? Piedra. Pero cuando Jesús le llamó Pedro, Simón Pedro, Jesús lo que le estaba diciendo es, ay Simón, tú eres tan fuerte, eres tan valiente, pero también eres tan duro, tan intransigente, que yo te voy a transformar. Era como Dios diciéndole, hoy eres una piedra, pero yo luego te voy a ir transformando. Una de las cosas que impactó mucho en la historia de Pedro es que inmediatamente Pedro conoció a Jesús, dejó todo y le siguió. ¿Cuántos de nosotros realmente inmediatamente conocimos a Jesús, hemos dejado todo? Algunos llevamos años negociando renuncias. Si dejo esto, no dejo aquello, si lo hago, no lo hago. Pero el Señor, en su soberanía, en su sabiduría, tiene la paciencia necesaria para esperar nuestra transformación. Yo voy a contarte algunas cosas claves que seguramente tú has escuchado para que podamos ir poniendo en contexto quién era Pedro y por qué es tan trascendental lo que hoy quiero compartirte. Pedro fue el que dejó la barca para caminar sobre las aguas. ¿Recuerdan esa escena? Cuando estaba todo allí temeroso y que Jesús se les apareció y les dijo, camina sobre las aguas, Pedro dijo, yo voy. Pedro fue el que reprendió a Jesús por hablar de su muerte. Yo no sé si tú sabías esto y vamos a leerlo. En Mateo capítulo 16. Jesús estaba hablándoles a los discípulos y les estaba diciendo lo que venía para él. Y adivinen qué, Pedro llamó aparte a Jesús y le dijo, ay Señor, cierra esa boca, ¿cómo se te ocurre decir eso? Imagínense ustedes, Pedro reprendió a Jesús. Vamos a leerlo, Mateo capítulo 16, versículo 22. Entonces, desde el versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo, a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te va a suceder. Imagínense ustedes esa capacidad de Pedro, ser capaz de decirle, Señor, ¿cómo se te ocurre que lo que tú estás diciendo te va a poder pasar? No, eso no puede ser. Esa escena de Pedro me llama mucho la atención. Pedro, cuando Jesús estaba en el monte orando, que la Biblia relata que fue transfigurado y se vio allí mismo en esa escena que estaba con Elías y con Moisés, a Pedro se le ocurrió proponer una brillante idea. Vamos a hacer una enramada aquí, 3 enramadas para honrar a Moisés, a Elías y a Jesús. Pedro era muy compulsivo, era muy acelerado. Y Pedro, adivinen qué, fue el personaje que desenvainó su espada y atacó al siervo del sacerdote en el momento en que estaban capturando a Jesús y le voló la oreja. Pedro era celoso, recuerdan lo que les comentaba ahora cuando se acercaba a Juan, el discípulo amado, que dijo, ¿quién es este? Así que
Pedro, en Mateo capítulo 26, Jesús le estaba diciendo y hablando con ellos, y él se jactó de nunca dejar al Señor, aunque todos los demás te dejen, Señor, yo nunca te voy a dejar. ¿Y saben qué? Jesús le dijo, de cierto os digo, que antes de que cante el gallo 3 veces, tú me habrás negado. ¡Wow! Ese que tenía esa bocota tan grande para estar diciendo yo te amo, yo te sirvo, con sus acciones no correspondía a toda esa pasión de la que él hablaba. Amén. Vamos a buscar en Lucas capítulo 22, el versículo 31. Hay una escena que me pareció muy interesante. Y en Lucas capítulo 22, en el versículo 31, aquí está Jesús diciéndoles a los discípulos que viene la hora, que viene el tiempo en que va a venir dificultad, que viene el tiempo en el que las cosas se van a poner complicadas. Y capítulo 22, versículo 31 dice, Simón, Simón, aquí está Jesús diciéndoles, viene el tiempo en el que yo me voy a ir. Y estaban los discípulos con él. Pero Jesús le dijo, Simón, Simón, Simón Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearlos como a trigo. A todos Jesús sabía que iba a venir un tiempo de aflicción para ellos, porque era el tiempo en el que Jesús moría y los dejaba solos. Pero ¿qué le dijo Jesús? A Pedro en particular. Le dijo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy contigo a ir no solamente a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dijo, te digo que el gallo no cantará 3 veces sin que tú me hayas negado. Miren, Pedro y su gran bocota, como diría el pastor Rey Matos, ¿verdad? Aquí con estos ímpetus y con ese fuego de decir yo voy a hacer lo que sea, aquí Jesús, incluso sabiendo que le iba a traicionar, decía Jesús, yo oro para que tu fe no falle, porque sabía de lo impetuoso que era, pero de alguna manera Jesús podía ver lo que él podía llegar a hacer en el reino de los cielos. En Juan capítulo 21 me llama mucho la atención porque Jesús, cuando fue capturado, fue llevado preso y padeció todo este proceso de la muerte, luego él se aparece después de su muerte, y en Juan capítulo 21 públicamente le perdona por haberle negado. Y en Juan capítulo 21 desde el versículo 20 le dice, desde el versículo 15, ahí es cuando vuelve y le dice, apacienta mis ovejas. ¿Tú me amas? A pesar de haberle negado, a pesar de haberle traicionado, a pesar de haberle engañado porque dijo, voy a hacerme matar por ti, voy a ir a la cárcel incluso por ti, pero sin embargo le negó. Jesús se aparece aquí y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le decía, claro que sí, Señor. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Confiarle su rebaño. Y esto, wow, me confronta tanto, porque a pesar de que nosotros somos tan infieles, Dios en su misericordia es fiel. Dios en su amor infinito, vez tras vez, nos dice, yo confío en ti. Yo sé que puedes hacerlo. Amén. Ahora, Pedro vivió un proceso de transformación. En las cartas de primera y segunda de Pedro, cuando tú lees estas cartas, dice, wow, increíble que el hombre que está escribiendo estas cartas sea el mismo que en sus inicios hubiese tenido este tipo de historias y todas estas cosas. Qué tremendo que en los inicios de la vida de Pedro hubiese sido de tanta impulsividad, de tanta emotividad, de tanta pasión, de tanta sanguineidad, ¿verdad? No sé si esta palabra es válida, pero un hombre completamente acelerado y volado. Pero Dios sabía qué podía llegar a ser de Pedro. Cuando tú ves la historia, cuando tú lees primera y segunda de Pedro, te encuentras con un hombre dispuesto a todo, pero ya no producto de su impulsividad, ya no originado en su apasionamiento,
sino realmente en la realidad de una madurez con Cristo, en la realidad de un crecer en el Señor, de un madurar, de un estar dispuesto a genuinamente. Y Pedro fue transformado, y quiero leer un texto que luego vamos a volver a leer, y vámonos ahora sí a Primera de Pedro, capítulo 1. Y es tremendo que aquí Pedro está hablando a un pueblo que está siendo perseguido. Ahora yo voy a decirte algo, esta persecución de la que habla Pedro aquí no es la persecución de que mi papá y que mi mamá o que mi esposo no esté de acuerdo con que yo haga parte del evangelio. Esta persecución de la que yo te estoy hablando a ti no es una persecución que tiene que ver con que mis amigos me rechazan por ser cristiano. Esta es una persecución que tiene que ver con que ellos estaban en peligro de muerte. Ellos estaban en peligro realmente de morir. De hecho, Pedro murió como un mártir. Tuvo una muerte muy cruel. Algunos dicen que murió crucificado en forma inversa. Sin embargo, los estudios no confirman que haya una evidencia absoluta de este tipo de evento, pero se cree que esa fue la forma en la que murió Pedro. Y Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 7, dice una de las cosas más tremendas que tú y yo debemos tener en cuenta. Nosotros como cristianos, cuando llegamos al Señor, no solamente tenemos la oportunidad de empezar a disfrutar un paquete gigante de tesoros, de secretos que Dios nos ofrece, sino que además es el tiempo de empezar a generar un proceso. Y no sé si allí está la imagen donde se ve esa imagen de la transformación de la mariposa, que viene como una oruga primeramente. Pero Pedro y esta imagen refleja lo que es el proceso de nosotros los cristianos. Cuando llegamos al Señor somos transformados. De hecho, muchas veces nos identificamos diciendo me convertí a Cristo. Ya ahora no se utiliza mucho esa palabra porque suena un tanto, no sé, religiosa. Pero es la realidad que tiene que suceder en nosotros. Realmente tú y yo tenemos que entrar en un proceso de conversión, volvernos a hacernos como Cristo. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 7, hay algo bien tremendo que dice aquí el apóstol Pedro. Dice, desde el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. El apóstol Pedro aquí les estaba diciendo, tal vez aunque sea por un poco de tiempo. Y créeme que hay misioneros que el poco de tiempo de ellos han sido 20, 30, 40 años de ser sacrificados. Y eso realmente es un poco de tiempo. Porque el tiempo que vamos a vivir en la eternidad es mayor a cualquier aflicción que nosotros podamos vivir en la tierra. Y aquí les dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aún que perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe tiene que ser probada y dice la palabra que tiene que ser probada como el oro. Esto nos gusta mucho, ¿verdad? Porque queremos vivir un evangelio en donde estemos cómodos, donde estemos tranquilos. Ahora bien, vamos allí a la siguiente diapositiva y vamos a leer tres versículos que me gustan mucho. En Primera de Crónicas, versículo 29, 17 dice, sabiendo yo, Dios mío, que tú pruebas el corazón y te deleitas en la rectitud, yo he ofrecido voluntariamente todas estas cosas en la integridad de mi corazón. Y ahora he visto con alegría a tu pueblo que está aquí, hacer sus ofrendas a ti voluntariamente. Fíjense que aquí en la palabra dice que tú pruebas el corazón y te deleitas en la rectitud. Tú pruebas nuestro corazón. Constantemente Dios va a poner a prueba nuestro corazón. Sobre todo porque recuerden que nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón es vano. No es de fiar. Y Proverbios 17, versículo 3 dice, el crisol es para la plata y el horno para el oro, pero el Señor prueba los corazones. Y mira, algo que es importante es que nosotros en el proceso de caminar con el Señor tenemos que saber, tenemos que mantener presente que estamos en un proceso de transformación. Y así como el oro, así como el barro que necesita ser purificado,
vamos a tener que aceptar ser sometidos al fuego. Vamos a tener que aceptar que vamos a tener que pasar aflicción. Ahora, yo no te estoy diciendo que la invitación de Dios al ser cristiano es bienvenido a pare de sufrir. No, eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que parte del proceso es que vamos a enfrentar cosas que no son cómodas. Parte del proceso es que vamos a tener que enfrentar situaciones que no me son agradables. Parte del proceso es que vamos a tener que enfrentar situaciones que me van a poner en mi mayor prueba. Amén. Y capítulo 1, versículo 3, versículo 13 dice: la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El mismo fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Mi amado, la única manera de probar de qué estamos hechos es poniéndonos a prueba. Yo no sé tú, pero cuando estás en tiempos de presión, cuando estás en tiempos de estrés, es cuando sale tu verdadera esencia. Cuando las cosas se salen de tu alcance, se sale tu verdadera esencia. Cuando tú no puedes tener el control, se sale tu verdadera esencia. ¿Cómo reaccionamos? Angustiados, abatidos, enojados, exaltados. No sé cuál es tu reacción, pero las mías se parecían a las de Pedro. Yo puedo decirte que yo reaccionaba como Pedro. Y hoy he entendido tantas cosas y lo que falta, porque me imagino que falta mucho todavía por el trabajo del Señor. Ahora yo quiero recordarte algo importante. ¿Para qué seremos probados? ¿Cuál es la razón de ser de que Dios quiere probarnos? ¿Cuál es el sentido? ¿Incomodarnos? ¿Afectarnos? No sé, ¿mantenernos allí humillados? No, hay un propósito detrás de eso. Así que en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 4, dice: sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Yo siempre he dicho que frente a cada situación que nosotros vivimos, tenemos dos espectadores. Tenemos al Señor y tenemos al diablito allí atento a ver qué sucede, qué pasa con nosotros, cómo vamos a reaccionar. Y la palabra de Dios nos enseña que muchas veces vamos a encontrar relatos en la Biblia donde Dios mismo habla de que el diablo, de que Dios sabe que el diablo se va a meter con nosotros, que vamos a ser atacados por el diablo, que vamos a tener una aflicción que va a venir provocada por el diablo. Pero ¿sabes qué? Ni siquiera el diablo nos puede tocar si Dios no le da permiso. Esas situaciones no las provoca Dios, pero las puede permitir en un momento dado, porque Él está probando tu corazón. Y Dios está allí atento y con la expectativa de que detrás de cada examen vamos a salir aprobados. Con la expectativa que detrás de cada prueba vamos a terminar dando el resultado que Dios espera de nosotros. Pero ¿sabes qué? Van a venir situaciones en las que después de decir: Señor, yo te amo, yo me ofrezco, yo me comprometo, Señor, yo te sirvo, reaccionamos como Pedro. El miedo, el temor, la circunstancia nos intimida a nivel tal que salimos huyendo. Y después de decir: Señor, yo estoy aquí, lo que vamos a terminar mostrando es lo que realmente hay. Sin embargo, a pesar de todas esas fallas de Pedro, Jesús mismo, Dios mismo a través de su Hijo, le dijo: te confío mi rebaño. Sé que en ti puedo poner la confianza de la revelación de tu palabra en el nombre de Jesús. Ahora, en Efesios capítulo 4, versículo 13, dice: este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Acuérdate, a medida que nosotros estamos siendo transformados, el reino de Cristo se va a revelar. A medida que nosotros somos transformados, el reino de Cristo va a ser manifestado. Por eso tenemos que dejarnos transformar. Pero si tú y yo nos resistimos a la transformación de Dios, el reino de Cristo no se va a revelar. Y el reino de Dios no va a ser revelado por lo que tú digas. El reino de Dios es revelado por cómo tú actúes. ¿Qué ven los demás en ti?
¿Qué pueden identificar los demás cuando tú estás en diversas pruebas? ¿Qué pueden ver las personas cuando a pesar de la aflicción tú no pierdes el control? Ahora, no es que eso se da porque tú eres Superman. Eso se da porque a medida que Cristo crece en ti, tú puedes reflejarte como Cristo. Amén. Ahora, recordemos que en Primera de Pedro nuevamente, miren que todas estas son textos que muestra Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Aquí lo que dice es que todo eso lo tenemos no para yo vanagloriarme, no para yo ganar una posición, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estar dispuestos a vivir el proceso, estar dispuestos a enfrentar las situaciones, tiene que ver con que Él sea reflejado, con que el reino de los cielos se manifieste. Ahora, tú dirás, el mensaje de esta mañana se llama gozo y sufrimiento, llaves de éxito para el cristiano. ¿Y dónde está eso en todo lo que ha mencionado la pastora Milena en esta mañana? Pues yo te lo voy a decir. En Santiago capítulo 1, versículo 2 y 4, Santiago fue escrito, recuerden ustedes, por otro apóstol que vivió y padeció a causa del Señor. Y él dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mi amado, vamos a vivir pruebas, pero el propósito es que en medio de la circunstancia, no es que yo voy a entrar en un estado de conformismo o de autoflagelarme, sino que a pesar de lo difícil que sea lo que yo esté viviendo, ese poder no afligirme, ese poder no derrumbarme a causa de la presencia de Dios en mi vida, va a hacer que el gozo del Señor, a pesar de las circunstancias, se haga manifiesto en mi corazón. Amén. Ahora yo te pregunto, si en este momento tú pudieras que evaluarte, si en este momento, hoy, pensando en las pruebas del día a día, pruebas normales, como que no tengo para los servicios, como que se enferma un hijo, como que voy a recibir un diagnóstico, frente a eso, no te estoy hablando de las pruebas que vivieron los apóstoles, que aún muchos misioneros en otras partes del mundo están viviendo. Esto es leve, mi amado. Esto no se compara con lo que realmente muchas personas tienen que vivir. ¿Cuál es tu actitud? ¿De gozo? ¿De queja? ¿De por qué me toca a mí? Muchos de ustedes conocen, y por los últimos 15 años yo he tenido una condición de generación de cálculos renales en mis riñones. Y créeme que yo he pasado por todos los estados, de impotencia, de llanto, de sufrimiento, de queja, de enojo. ¿Sabes qué? Hoy le digo, Señor, tú me das la fuerza para resistir. Esto es nada comparado con tu aflicción, con lo que tú viviste. Pero no voy a quejarme, no voy a renegar. Ayúdame cuando el dolor arrecia, ayúdame cuando la situación no tiene horizonte. Creo que tú estás en medio de todo esto y tú me estás enseñando. Amén. Así que en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 y 13, dice, aquí leo otra vez una parte de lo que estábamos leyendo, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Aquí Pedro le está hablando a todos esos discípulos de Jesús que estaban en las regiones cercanas, viviendo persecución, padeciendo que literalmente eran quemados, que literalmente eran quemados a fuego a causa de Jesucristo. Y les dice, no se sorprendan como si fuera la gran cosa lo que ustedes están viviendo, sino gócense cuando somos participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria nos gocemos. Mi amado, ¿tú te sientes mal porque tu familia, porque tu esposo, porque tus hijos, porque tu jefe se ha levantado en tu contra porque eres cristiana? Lo que aquí nos dice es que no nos sorprendamos como si nos sucediera la gran cosa.
Yo estuve en un trabajo en donde hoy día puedo decir que me atrevo a confirmar que la razón por la que en ese momento esta persona hizo que me despidieran es porque ella no soportaba, y en alguna ocasión me lo dijo. Yo no entiendo cómo frente a situaciones que hemos tenido, tú estás como si nada y yo estoy que me exploto del enojo y de la rabia. Yo le decía, mi paz no depende de eso, mi paz está puesta en Dios. Y eso a esta persona la alteraba de tal manera que se enojaba de verme tranquila y ella alterada. Así que si esta es una aflicción a causa de Cristo, lo que aquí el apóstol Pedro nos está diciendo, para que tengamos en la revelación de su gloria, nos gocemos. Amén. Y Romanos 8:28, dice aquí el apóstol Pablo, este no es Pedro, a los que amamos al Señor, todas las cosas ayudan para bien. Y tú pudieras decir, o yo misma pudiera decir, ¿qué puede ser de bueno que yo tenga que vivir tantos años con este tormento de los cálculos renales? ¿Qué puede ser de bueno que durante tantos años he tenido que tomar tanto calmante, tanto analgésico para aliviar el dolor? El dolor no ha sido bueno, pero el proceso ha sido bueno. Lo que Dios ha formado en mi corazón, lo que Dios ha formado en mi carácter, lo que Dios ha formado en mi vida, a causa de, ha sido bueno. Así que a pesar de que el proceso no es grato, el propósito sí vale la pena. Así que, ¿cómo debo vivir el proceso? Con gozo. Mi amado, mientras tú vivas los procesos llenos de amargura, de queja, no se va a cumplir el propósito y no vas a poder crecer y disfrutar, y como dice aquí, ver la revelación de su gloria. Dios es revelado, la gloria de Dios es manifiesta de acuerdo a la forma en que nosotros manejamos las cosas. Ahora, ¿para qué es puesta a prueba nuestra fe? ¿Cuál es la razón de ser de eso? Y vamos a ver nuevamente a Primera de Pedro, versículos 7 y 9, que dice, en lo cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado, al cual no habiendo visto le amáis, en el cual creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas. Pareciera contradictorio que la salud de mi alma va a depender de estas pruebas y de estos procesos. Yo tengo que poder identificar a través de cada proceso todo lo que Dios quiere trabajar. Tal vez hay iniquidades, tal vez hay raíces de amargura, tal vez hay relaciones dañadas, tal vez hay herencias, tal vez hay patrones que han sido aprendidos. Hemos sido, voy a usar una palabra que espero que no se malinterprete, nuestra propia esencia ha sido degenerada a causa del pecado, de las malas tradiciones, de las malas culturas, de los malos hábitos. Pero Dios aquí nos dice, por esa prueba que vivamos, gocémonos. Ahora te voy a decir algo que me impactó de tal manera en este tiempo que yo decía, wow, nunca lo había visto así, nunca lo había entendido. Así que el gozo es una de las llaves a través de la cual vas a vivir la prueba. Y acuérdate, nosotros no vivimos nada comparado con lo que muchas personas viven a causa de Jesucristo. Cuando mi segundo hijo nació, que estuvo a punto de morir, una de las cosas que dije y que hoy repito, Señor, el dolor y las diferentes situaciones que viva no van a cerrar mi boca para alabarte. Y hoy lo repito, mientras tenga aliento en mi vida, voy a alabar al Señor. Mientras haya aliento en mi vida, voy a glorificar el nombre del Señor. Y sigo siendo transformada, y sigo siendo tratada, y sigo siendo pulida como Pedro. Este hombre impulsivo, volado, acelerado, imprudente. ¿Y por qué el sufrimiento es una clave del éxito? Y voy a leerte un versículo que rompió mis esquemas. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento.
y no sé si allí está la imagen de estos versículos. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Voy a tratar de desarmar un poquito este versículo y con esto estoy terminando. Cristo, puro, sin mancha, tuvo que padecer en la carne para terminar con el pecado. Fue necesario que Él en su carne viviera la aflicción de la purificación de Dios. Y Cristo mismo, el único camino era padecer en la carne la aflicción. Ahora, ¿qué logró Él padeciendo en la carne? Terminar con el pecado del mundo. Ahora te voy a decir algo. ¿Cuál es tu aflicción? ¿Cuál es ese pecado que no te deja avanzar? ¿Tienes problemas de ira? ¿Tienes problemas de relaciones? ¿Tienes problemas con la gula? ¿Tienes problemas con que eres ansioso para comer? ¿Tienes problemas con la indisciplina? ¿Con el orden? ¿Con la flojera? Como quiera que se llame el pecado con el que tú estás luchando, la única manera de combatirlo es padeciendo en la carne. Aquí dice, y déjenme buscar Primera de Pedro capítulo 4, vamos a buscar allí. Ok. Lo que pasa es que hay una versión que dice, haya en ustedes el mismo sentir, haya en ustedes el mismo, bueno, aquí está, vosotros también armados del mismo pensamiento. Si yo soy un imitador de Cristo, ¿de qué forma voy a poder terminar con el pecado en mi cuerpo? Y miren, yo les quiero poner un ejemplo. Estamos en este proceso, ustedes saben, con la recuperación de la salud de mi esposo a través de la estabilización de su peso, que por mucho tiempo estuvo luchando con la obesidad y todas las afectaciones que esto genera. Y él en este momento está padeciendo en la carne el sufrimiento, la abstención de esas cosas que le gustaría comer, el querer probar algo que rico, pero que hoy entiende que si sigue consumiéndolo le va a hacer daño. ¿Sabes qué? No solamente él ha entrado en toda esta transformación, nosotros poquito a poquito hemos ido allí también acompañándolo. Y yo decía, bueno, su lucha es la comida, pero ¿y qué pasa cuando mi lucha es que soy muy rápido para hablar? También yo tengo que padecer en la carne, el tener que morderme la lengua por responder, por decirle a la gente un par de cosas. Tenemos que padecer en la carne cuando los pensamientos de aflicción, de depresión vienen a mi mente. Y hay un versículo que dice que resistamos al diablo y él huirá. Cuando Jesús padeció en la carne el sufrimiento, él terminó con el pecado, pero fue porque el mismo diablo fue burlado, fue humillado para que el pecado del mundo fuera quitado. Ahora, tú y yo tenemos que armarnos del mismo pensamiento. Y no estoy hablando de volvernos unos sufridos eternamente. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que van a haber situaciones en mi vida que, aunque no son de mi agrado, tengo que entender que detrás de eso hay un proceso de conquista, de ganancia que Dios está haciendo. Así que por eso yo dejé de llorar y de quejarme por el cálculo. Cuando viene el dolor, le alabo. Cuando viene el dolor, declaro alabanza. Cuando viene el dolor, aún con dolor y a veces con lágrimas en mis ojos, la queja no ha vuelto a salir de mi boca. Yo no sé hasta cuándo voy a vivir esto, pero mientras lo viva, mis dos llaves van a ser el gozo y entender que el sufrimiento va a traer la conquista sobre el pecado. Amén. Así que yo no sé cuál es la conquista que tú tienes que hacer.
sobre el desorden, sobre la flojera, sobre la lectura de la Biblia. ¿Cuál es esa conquista que tienes que hacer? Tienes que padecer en tu carne el sufrimiento para conquistar el pecado. Y ojo, Dios no nos mandó a terminar con el pecado del mundo. Dios nos mandó a terminar con el pecado de cada uno de nosotros. Comienza por ti. ¿Y sabes por qué? Porque cuando nosotros tenemos estas dos luchas, la aflicción y el gozo y la prueba, el reino de los cielos es manifestado. ¿Por qué yo tengo que ser transformado? ¿Por qué tengo que dejar que Dios siga obrando en mi carácter, en mi manera de reaccionar? Para que Él sea revelado, para que yo pueda hablar a otros con la autoridad en Cristo y poder conquistar esa batalla. ¿Cuántas veces Dios ha tenido que tratar con mi temperamento? Y yo lo he dicho, hoy con gratitud, con humildad tengo que decir, soy una iracunda recuperada. Ojo, pero eso no quiere decir que eso no esté allí, listo para volver a salir cada vez que quiera. Pero he tenido que padecer el reconocer, el decir, es cierto, tengo mal temperamento, perdóname esposo, perdóname hijo, perdóname fulano por reaccionar mal, perdóname Señor por avergonzarte con esta actitud, pero tengo que padecer en la carne el sentirme incómoda con el pecado. Ahora, aquí volvemos a mirar 1 de Pedro 4, versículo 12 y 16, cuando dice que no nos sorprendamos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, sino que nos gocemos por ser participantes de los padecimientos de Cristo. La única manera en la que nosotros podemos conquistar y ganar esa batalla es padeciendo el sacrificio de la disciplina, de la entrega, del madrugar, de ayunar, de leer la palabra. Pero ¿cómo vamos a conquistar si queremos quedarnos en el lugar de confort? ¿Cómo vamos a conquistar si queremos seguir cómodos, sin sacrificio? Por eso el gozo, hacerlo con alegría, con entendimiento, sabiendo que Él me ayuda, sabiendo que en Él hay un avance, es a lo que Dios nos está llamando. Y mis amados, en este tiempo donde hay tantas cosas que nos afligen, donde hay tantas cosas que nos golpean, lo que realmente Dios quiere es que nosotros entendamos a dónde Dios quiere llevarnos. ¿Por qué prueba estás pasando en este tiempo? ¿Cuál es la aflicción que en este momento tienes? ¿Un familiar? ¿La enfermedad? ¿La escasez? ¿La salud? Mira con agrado el sufrimiento que tienes en este momento, pero comienza a glorificar el nombre del Señor. Amén. Comienza a glorificar el nombre de Cristo para que Él sea exaltado. Amén. Y yo quiero pedirte allí, no sé si me apoyan, si hay peticiones de oración, yo quiero orar por ti. Pero sobre todo quiero orar para que esta revelación de un hombre que en sus inicios voló las orejas, que en sus inicios se lanzó sobre el agua por su impulsividad, que en sus inicios fue capaz de negar a Jesús, Dios le usó para reflejar el reino de los cielos. ¿Sabes qué me dice eso? Que tú y yo tenemos esperanza. Porque siendo este paquete de defectos y este paquete de imperfecciones, la mirada del Señor sobre nosotros es de confío en ti, a pesar de tus defectos y tus errores. Creo que tienes todo para que mi amor, la sal y la luz del mundo sean reflejadas a través de tu vida. Así que, primeramente, yo quiero animarte a que estando allí nosotros le pidamos perdón al Señor. Si tú necesitas en este tiempo pedirle perdón al Señor, dile: Señor, perdóname por haber sido tantas veces ese Pedro que con la boca dijo que te iba a servir, pero ni siquiera me dispongo para sacrificarme en el tiempo de congregarme, de leer la palabra. Perdóname por querer mantenerme en el sitio de confort, en lugar de realmente permanecer en el Señor, peleando la buena batalla de la fe. La razón por la que Pedro al final de sus días pudo escribir una carta en medio de la cárcel, en medio de la prueba, en medio de la persecución, y hablar del gozo, es porque la transformación de Dios se había dado en su vida. Para algunos a veces me dicen: no entiendo cómo tú puedes hacer esto, cómo puedes hacer aquello.
Mi amado, esto no es algo que venga de mí. Esto es algo que Dios ha molido a lo largo de 22 años de conocerlo. Y hoy más que nunca entiendo que esas cosas que te incomodan, esas cosas que te afligen, no van a generar fruto, no van a trascender hasta tanto nosotros no vivamos con gozo el padecimiento y el sufrimiento de Cristo. Así que no sé cuál es la prueba que tienes hoy, pero el punto es que hay que levantarnos y aunque las circunstancias no lo ameriten, darle gloria y honra al Señor. Levantarnos y aunque las circunstancias no lo permitan, exaltar el nombre del Señor. Amén. Así que aunque nos hallemos en diversas pruebas, que estemos en sumo gozo, que podamos ver cómo el padecimiento de Cristo, que no se iguala a nada de lo que hayamos podido vivir sobre la tierra, es necesario para crecer y ser formado. La Biblia nos enseña que Dios al que ama disciplina, pero nosotros tenemos que ver la disciplina como un acto de amor, no como un castigo. No como algo que tiene que ver con que Dios no me ama, sino como algo que tiene que ver con que Dios está trabajando conmigo. ¿Cuáles son esas cosas que te golpean tanto? ¿Por qué se va tu paz por esas situaciones? Dios va a seguir trabajando contigo hasta que aprendas a vivirlas con gozo. Que veas cosas que no te agradan y sin embargo eso no te roba la paz. Que tu mirada esté puesta en Jesús, como decíamos ayer en el ayuno. Que por encima de las circunstancias, mi total y absoluta confianza permanezcan en Él. Así que mi amado iglesia, la invitación es que en esta mañana entendamos por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Y si aún no lo puedes entender porque Dios no te ha respondido, vívelo con gozo, entendiendo que sin importar lo que vivo, el reino de los cielos es glorificado. Que necesito ir y predicar y compartir y llevar la palabra, aunque eso me cueste grandes consecuencias, un gran precio. Amén. Así que estamos para adorarle, estamos para servirle, pero sobre todo para exaltar el nombre del Señor. Así que, amada iglesia, te bendigo y espero que este mensaje ha sido de tanta bendición como lo fue para mí. Yo hoy le digo, Señor, gracias, porque a pesar de haber sido como Pedro y de tener mucho de Pedro, no me rechazaste. Me tuviste la confianza, la paciencia para seguir creciendo de tu mano, Señor. Así que yo te bendigo y declaro en el nombre de Jesús que su poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando yo reconozco mi debilidad, el poder de Dios se puede manifestar. Pero cuando yo no reconozco mi debilidad, sino que me creo que tengo todo, no hay manera de que el poder de Dios actúe. Por eso necesitamos decirle, Señor, no puedo, Señor, no sé, Señor, estoy cansado, pero quiero permanecer y no desmayar. Hola, si te gustó este mensaje, yo te pido que puedas suscribirte ahí a todos nuestros canales Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco. Dale like a este mensaje y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las cosas que Dios está haciendo a través de nuestros servicios. Ya sabes, te esperamos y que el Señor te bendiga.